delante de ustedes para compartir la palabra de Dios y quiero pues decirles de que Dios es grande, maravilloso, como hemos cantado, como hemos alabado al Señor. La fidelidad de Dios es grande para con nosotros y por eso estamos aquí. Ahora, mis amados hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. San Mateo 25 del 1 al 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos, en esta hora yo quiero que meditemos la palabra de Dios en el tema: Jesucristo viene pronto. Casi todos los predicadores estamos con ese tema. No es porque lo estemos copiando uno al otro, sino porque se siente que la venida de Cristo está muy cerca. Entonces, por eso es que estamos remachando este tema con énfasis. Y ahora dice la palabra de Dios aquí que entonces Jesús dijo: entonces el reino de los cielos será semejante. Jesucristo está dando un ejemplo, porque si nos dijera realmente cómo es el reino de los cielos, no lo entenderíamos. Diríamos: eso es una locura, eso es, no lo entenderíamos. Como si a mi mamá, que está en la presencia del Señor, como si a mi mamá le hubieran dicho en su época de 20 años, estoy hablando de 65 años atrás, de que iban a haber teléfonos inalámbricos. Si apenas los teléfonos que mi mamá conoció en su época, cuando ella tenía 20 años de edad, eran de unos que le daban cuerda, que ustedes quizás yo se los alcancé a ver, le daban cuerda y era una cosa que se ponía en el oído y otra cosa para hablar. Y había unos cables. Entonces, decir que hubiesen habido teléfonos inteligentes, eso pues mi madre hubiera dicho: eso es una locura. Entonces no había cómo explicarlo, no hay cómo explicar ciertas cosas. Y Jesucristo venía del cielo. Jesucristo es Dios, y como Dios estaba en el cielo, y Él conoce el cielo. Y entonces, ¿cómo explicarle a la gente de su época cómo es el cielo? Bueno, entonces él tuvo que tomar un ejemplo que pudiese más o menos la gente entender qué es el reino de los cielos. Entonces Jesucristo dijo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces vamos a parar ahí
y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio de la palabra de Dios. Padre Santo, te doy gracias, porque tú siempre estás con nosotros. Señor Dios, yo te suplico que tu palabra nos hable en este momento. Señor, que podamos ver la grandeza y la sabiduría de este pasaje bíblico. Ayúdanos, Dios, para que esto nos inste y nos prepare para tu venida. Bendícenos, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las 10 vírgenes que menciona Jesús es toda la iglesia. Es toda la iglesia. No está hablando de 10 señoritas, está hablando de un grupo que van a ir a la boda del Cordero, que vamos a ir a la boda con el esposo. El esposo es Cristo Jesús. Y entonces Jesucristo está contando, lo pone como estilo parábola, para que la gente lo entendiera en aquella época. Ahora, esta parábola nos enseña el regreso de Cristo Jesús. En el tiempo de Jesús, las bodas no eran como las bodas de ahora, que duran un día. En aquel tiempo las bodas duraban varios días. Podía ser 7 días o menos. Y entonces, en el tiempo de Jesús, 7 días es bastante y era una gran fiesta. La novia, los padres de la novia preparaban una gran fiesta y muchas personas querían estar presentes porque había comida para 7 días. Había alegría, había bebida, había frutas, había de todo. Haciendo un paréntesis, dicen que había gente en aquella época que no trabajaba, sino que investigaba dónde hay una boda para ir a comer gratis. Y andaban de boda en boda, de boda en boda, de boda en boda, comiendo rico, ¿verdad? Bueno, la cosa es que Jesucristo está dando una ilustración. Está diciendo de que hay una boda, y esta boda es de 10 vírgenes, que podría ser toda la iglesia, o podríamos decir quizás todo el mundo. Y entonces dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En aquella época no había energía eléctrica. No podía decir Jesús y tomando sus luces, sus lámparas de mano o algo por el estilo, ¿verdad? No existía en aquella época eso, pero sí existían aquellas lámparas que le ponía aceite, que tenía un mechero. Yo creo que más de alguna vez lo hemos visto, que tiene un mechero, se le pone fuego y está alumbrando y se está consumiendo ese aceite hasta que se termina, la lámpara se apaga. Entonces, eso posiblemente es lo que tenía estas señoritas, estas mujeres. Y dice de que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite extra y las insensatas simplemente tomaron su candelero. Ahora ahí tenemos una situación que dice la palabra de Dios. Y cada novia debería estar lista porque el novio llegaría en cualquier momento. Nadie sabía el día y la hora en que él iba a llegar. Y en aquella época se daba la situación de que llegaba el novio y hablaba con los padres de la muchacha, de la novia. Y decía, mire, yo estoy interesado en su hija, yo quiero casarme con ella y quisiera que me la apartara. Entonces decía el padre, sí, ella va a ser tu esposa, y él se iba a preparar un lugar donde iban a vivir. Iba a ser una casa, iba a ser una habitación, iba a ser algo donde él y su esposa iban a comenzar una vida nueva. Ahora quiero que nos remontemos a San Juan 14, que Jesús dijo a los discípulos, yo me voy, pero me voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, para cada uno de vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo, ¿verdad? Él como el esposo, ahí en otro pasaje bíblico está diciendo esto. Me voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces así Jesús se fue, como el esposo de la tradición, que se iba a preparar un lugar donde iba a vivir con la esposa. Entonces así, pues este esposo iba a venir. Entonces la cosa es de que ya había un contrato y solo faltaba realizar una boda para que se llevara a la esposa. Ahora, la palabra de Dios está diciendo de que la novia tenía que estar lista. Tenía que estar lista, porque no sabía en qué momento llegaría el esposo. Esta enseñanza nos recuerda que nosotros debemos de estar preparados para cuando Cristo venga. Ahora, estas vírgenes es la iglesia. Somos nosotros que tenemos que estar preparados. Y nosotros tenemos que estar listos porque necesitamos estar como las novias. Yo no sé, yo recuerdo a mi esposa, a mi novia, cuando era mi novia, de que ella estaba muy ansiosa. Faltan un mes, faltan 15 días para la boda, falta una semana. Y yo, sí, está bien. Bueno, quizás uno de hombres más tranquilo, no sé si todos somos iguales. Yo estaba un poco más tranquilo. Y de ahí faltan 2 días. Mañana nos casamos. Y sí, había como una ansiedad para que llegara ese tiempo, ese día. No sé si a todas las hermanas les pasó igual. ¿Por qué? Porque ansían que llegue el momento de estar con el esposo, es formar esa familia. La novia tenía que estar preparada y ese deseo, esa ansiedad. Yo estoy ansioso por ir con Cristo al cielo. ¿Y usted, mi amado hermano? Sí, estamos ansiosos, sí, como dice la palabra de Dios. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Pero estamos preparados para que cuando Él venga, estamos listos. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia. Y el Señor viene por nosotros. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que ser prudentes. Y tenemos que tener suficiente aceite para que nuestra lámpara esté encendida. Vamos a hacer la relación ahorita del ejemplo de la lámpara y el aceite. La lámpara, yo lo analizo así, la lámpara es su corazón, su vida. Esa es la lámpara. Y el aceite es el Espíritu Santo, que tenemos que tenerlo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Las vírgenes representan a las personas que creen en Dios y el novio representa a Jesucristo. Todas tenían lámparas, todos tenemos corazón, todas tenían lámparas, pero 5 de ellas fueron cuidadosas y llevaron aceite extra. Las otras 5 confiaron demasiado que todo está bien, como mucha gente hoy. Pues dice, no, sí, Cristo va a venir, pero va a tardar. Sí, Cristo viene, pero ¿qué es de hoy que está diciendo? ¿Qué tantos años que han pasado y todavía no viene, así que todavía no va a venir? No, que los evangelios, bueno, no ha venido todavía. Veamos qué dice el verso 6. La palabra de Dios en el verso 6 está diciendo: y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo, salid a recibirle. He aquí, viene el esposo, salid a recibirle. ¡Qué noticia más grandiosa! Alguien lo vio venir en el camino de lejos. Y todas, pero dice el versículo 5, y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Era normal, tenían que dormir, tenían que descansar, no habían estado esperando quizás 6 días despiertas, pero el cansancio les venció a todas, durmieron. Pues no es pecado dormir.
durmieron, pero estaban preparadas para cuando Él viniera. Durmieron, cabecearon y durmieron, pero estaban dormidas cuando se escuchó el clamor. A la medianoche y se oyó el clamor de alguien que avisó y dijo: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron. Me imagino que se lavaron la cara, se acomodaron la túnica, se pusieron, no sé si un velo, y ahí estaban ya, quizás se echaron un poquito de olorcito, un poquito de perfume. Estaban alegres, pero vieron que algunos tenían, la llama de la lámpara estaba muy fuerte, muy fogosa, pero las otras ya estaban, que se apagaba y ya tenía poquito aceite. Y vienen aquellas que eran insensatas, que no eran muy sabias, y llegaron y hablan con las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y dijeron aquellas muchachas, aquellas señoritas vírgenes, y dijeron más: danos de vuestra lámpara, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar aceite para vosotras mismas. Y entonces viene la agonía de los que no estaban listos. Viene la aflicción de los que no estaban listos. Y se van corriendo a buscar aceite, quizá a medianoche, tocando puertas de alguna tienda, de algún almacén que vendía aceite. Qué agonía para aquella gente, ¿verdad? Sabía que Él venía pronto. Ahora, mis hermanos, aquellas 5 señoritas prudentes, sabias, que no quisieron compartir el aceite con las que no eran muy sabias, que no quisieron compartir el aceite, ¿será que eran envidiosas? ¿Será que no querían compartir? Mis amados hermanos, no es que ellas no quisieran compartir, sino que el aceite del Espíritu Santo no se puede compartir. Dios a cada uno le da de acuerdo a lo que le va pidiendo. La fe es como si yo fuera donde uno de ustedes y le dijera: hermano, por favor, regáleme un poquito de fe. ¿Cómo me regalaría fe? Hermano, regáleme un poquito de su Espíritu Santo. Regáleme un poquito de lo que tiene para que yo haga milagros. Deme de su experiencia espiritual. Cada quien tiene su propia experiencia con Dios. Y aquellas dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan y compren donde venden. Vayan y busquen donde está la fuente. Y aquellas mujeres se fueron a buscar. Cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, que será en un abrir y cerrar de ojos. En lo que andaban buscando aceite extra, las otras 5, pues vino el esposo. Y entonces llegó el esposo y se fue con aquella señorita. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, para que Él perdone nuestros pecados, Él comienza a transformar nuestro corazón. Y Él nos da de su Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Cristo, usted recibe una porción del Espíritu Santo para comenzar una vida genuina con el Señor. Pero ¿sabe? Algunos han aceptado a Cristo del diente al labio, no de verdad. No han confesado sus pecados. Quizás aceptaron a Cristo por complacer a su mamá, por complacer a un amigo, por complacer al pastor, por complacer a alguien que le tiene afecto, pero realmente no se está arrepintiendo de sus pecados. Y qué triste cuando alguien hace una confesión sin sentir,
sin sentir realmente pena por sus pecados. La obra de perdonar pecados, Dios la hace, es una gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es regalo de Dios. Cuando Jesucristo perdona nuestros pecados, es el regalo más grande que Él nos está dando. Perdonar nuestros pecados, limpiarnos. Imagínese usted que usted debiera a alguien, le debiera 10 millones de dólares. Bueno, para algunos ricos millonarios, 10 millones de dólares no es nada, pero para mí es una cantidad exuberante. 10 millones de dólares. Y si no, lo van a meter preso. Ay Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero alguien viene y dice, no te preocupes, yo te lo regalo, ve y paga. ¿Cómo nos sentiríamos? Agradecidos, porque nos libró de ir a la cárcel, nos libró de tantas penas. Y así también Jesucristo, nosotros teníamos una gran deuda con Dios, una deuda enorme, habíamos pecado. Alguien dirá, y yo pequé poquito. Yo pequé poquito porque desde chiquitito yo soy cristiano. Así pensaba yo. Cuando tenía 10, 12 años, yo pensaba así. Bueno, yo desde chiquito voy a la iglesia, lo único que he hecho es pelear con mis hermanos y una cuanta travesura que dice mi abuelita, pero son cosas pasajeras. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, no importa si pecó mucho o pecó poquito, pecado es pecado. Y todo pecado nos lleva al infierno, todo pecado lleva a la condenación, todo pecado nos da un castigo. Ahora así también nosotros. Estas cosas modernas, ¿verdad? Las cosas modernas que afectan tanto. Entonces, nosotros tenemos la bendición tan grande de que Cristo perdonó nuestros pecados. Soy libre de la condenación. Vino a librarme del castigo eterno. Cuando Él dice, me voy a preparar lugar para cada uno de vosotros, pero voy a volver por ustedes. ¡Qué alegría! Porque sabemos que queremos estar con Él. Lo amamos a Él. Deseamos estar con Él. Gloria a Dios por eso. Entonces, todo cristiano debería de anhelar la venida del Señor y estar preparado, buscando de su Espíritu Santo, buscando el aceite, ese aceite que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo, le pertenecemos a Él. Ahora usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted le pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo pagó por nosotros. Sí, Él pagó por mí. Ahora, Él no quiere que yo sea su esclavo, Él quiere que yo sea su siervo. ¿Cuál es la diferencia entre esclavo y siervo? El esclavo sirve por obligación. El esclavo odia a su amo. El esclavo no quiere hacer feliz a su amo, pero tiene que obedecer, porque si no le castiga. El esclavo. Pero el siervo, dice el amo, yo te compré, pero eres libre. Y dice el siervo, Señor, por favor, permíteme quedarme contigo. Permíteme quedarme y servirte. Eso es el siervo. Entonces, mis amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo, le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Por eso no debemos de volver a vivir como antes vivíamos, siguiendo el pecado y las cosas del mundo. No. Porque ahora somos del Señor. Lo que tenemos que hacer es buscar de su Espíritu Santo, llenarnos de su presencia, crecer en la gracia del Señor. Necesitamos cada uno de nosotros buscar de Cristo Jesús. Necesitamos buscar de Dios cada día.
Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pedir al Espíritu Santo que nos llene. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname. Yo quiero que como una lámpara estar lleno de tu presencia para brillar, para alumbrar. Entonces, para estar listo cuando Jesús venga y cuando Él regrese. Yo quiero estar preparado. ¿Usted quiere estar preparado? Amén. Sí, gloria a Dios, mi amado hermano. Pero tenemos una situación difícil. La carne es débil. Nuestro viejo hombre, ahí está, estamos regados, pero entre más presencia del Espíritu Santo hay en usted y en mí, ese viejo hombre lleva la batalla perdida. Ahora, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Queremos ir al cielo. Cuando Cristo venga, viene para llevarnos al cielo. ¿Cómo es la entrada al cielo? Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, hay un pasaje muy lindo que dice: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios por eso. Seremos transformados, pero cuando estemos ya en la presencia del Señor. Ahí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tentaciones, ahí no habrá más pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, ya estamos con el Señor. Allá en la mansión celestial, ya Satanás no tiene poder para ponernos tentaciones y hacernos caer en pecado. Ya no, allá no existe eso. Ahora, esto significa, dice la palabra de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí donde el diablo está engañando a medio mundo. El diablo dice: mira, tú puedes deleitarte en el mundo. Tú puedes pecar y después te arrepientes. Tú puedes dar una vueltecita por el mundo y regresar y pedir perdón a Dios. ¿Cuánta gente está pensando de esa manera? Pequemos, peco y me arrepiento. Y así está viviendo mucha gente: peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. Se va de la iglesia, viene a la iglesia, se va un tiempo a la iglesia, regresa al altar arrepintiéndose de sus pecados, reconciliándose con Dios. Y cuando ya está fortalecido nuevamente, que pasaron unas crisis, va al mundo nuevamente. Mis amados hermanos, cuando Cristo venga será un abrir y cerrar de ojos. Y esas personas que están en el mundo, que nunca llenaron su corazón, que nunca llenaron su lámpara del aceite del Espíritu Santo, esas personas no entrarán. Alguien me pregunta: ¿y fulano va a entrar? Yo no sé quién va a entrar y quién no va a entrar. Eso solo Dios lo sabe, porque Dios conoce nuestros corazones. En el cielo, cuando lleguemos al cielo, tendremos grandes sorpresas. Yo estoy seguro. Y vamos a llegar donde alguien y le vamos a decir: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Si yo me acuerdo que tú eras, y le sacamos todo. Cristo me llenó con su Espíritu Santo. Por la gracia de Dios estoy aquí. Vamos a tener sorpresas. Gente que creíamos que no iba a estar, va a estar. Porque al final, en un momento determinado, se llenó con el poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo vino. O antes de que Cristo viniera, pero se llenó, estaba ya listo en el momento. Mientras que de repente voy a andar buscando, y el hermano tal, pues sí, ese era fiel, ese hermano sí que me convencía. ¿Y dónde está? Y al final no lo encuentro. Señor Jesús, ¿dónde está el hermano fulano de tal? Hijito, su lámpara estaba vacía. Él no pudo entrar. Pero Señor, si eres el ejemplo de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, no podemos irnos por la vista. A la vista todos somos santos.
A mí me parece que cada uno de ustedes son ángeles del Señor. Pero Dios conoce cada corazón. Dios conoce cada mente. Entonces, cuando Cristo venga, no va a haber tiempo de decir, Señor, perdóname. Espíritu Santo, lléname. Porque cuando digamos, Espíritu, la iglesia ya no está. Es un abrir y cerrar de ojos. La iglesia se va. Y quizás alguien terminará la frase, pero la iglesia ya no va a estar. Por eso, mis amados hermanos, ¿cómo será la entrada al cielo? Será en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser en un momento determinado que nadie va a poder controlar. Para estar con Jesús debemos desear vivir con Él. Desear vivir con Él cada día. Así como la esposa. Yo le digo a mi esposa, mira, voy a ir a la tienda, por favor no te tardes, me dice. No me voy a tardar, le digo. O cuando ella sale, ojalá regreses pronto, cuídate. Cuando va con mis hijos o cuando sale con algunos hermanos, hermanas, cuídate, regresa pronto. Así somos los esposos. Queremos estar solo juntos, queremos estar pegados. Y así con Cristo. Con Cristo deseamos vivir con Él. Deseamos no despegarnos de Él. Deseamos obedecerle a Él. Porque somos de Él. El cristiano ya no le pertenece a papá, ya no le pertenece al esposo, a la esposa, le pertenecemos a Jesucristo. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Porque el pecado nos separa de Dios. Y Jesucristo no quería que estuviéramos separados de Él. Entonces Él vino y murió por nuestros pecados para unirnos. Jesucristo quiere que estemos juntos. Todo lo que hay que hacer, Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Solo falta que nosotros hagamos lo que necesitamos hacer. En Hebreos 12:14, este pasaje es uno de mis favoritos. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:14. ¿Lo tenemos? No. Dice la palabra de Dios. Nos enseña a vivir en paz con todos y buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivir en paz con todos. ¿Cómo está nuestra relación con las personas? Vivir en paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Bueno, santidad es apartarse del pecado. Santidad es apartarse para Dios y vivir para Dios. Yo sé que cada uno de nosotros va a la fábrica a trabajar, va al trabajo, cualquiera que sea, pero está trabajando y está cantándole al Señor. ¿Le pasa a usted así? En mi tiempo, cuando yo estaba trabajando y cantándole al Señor. Tanto que unos compañeros me dijeron, mira, ya no cantes, porque cantas muy feo. Y empecé a cantar en mi mente. Yo estaba feliz porque yo sé que Dios estaba conmigo en mi trabajo. Pero sabe, mi amado hermano, de que nosotros debemos de vivir para Dios. Todos los días, desde que amanecemos hasta que nos dormimos. Vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios, buscar la santidad, porque yo estoy apartado para Dios. Sí, yo sé que tiene que trabajar, yo sé que tiene compromisos que cumplir, y está bien, pero siempre caminemos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque el Señor va a venir, y si no estamos viviendo en santidad, si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, lamentablemente estamos perdiendo el tiempo. Llene su corazón con el Espíritu Santo, porque ese es el aceite extra que necesitamos. El aceite extra que necesitamos para ir al cielo. Necesitamos eso. Y usted sabe, estaba pensando en los cohetes que mandan a la luna, que mandan al espacio.
Esos cohetes les ponen mucho combustible. Primer combustible para que llegue a cierta altura. Se acabó ese combustible, suelta ese tanque y viene el segundo tanque de combustible y sigue subiendo. Y cuando está en una altura ya mucho más, donde no hay gravedad, viene y se queda como un tanquecito, solo para que se pueda movilizar suavemente por donde quieren ir. Así también nosotros. Si queremos ir a la presencia de Dios, ¿cuál es el combustible para ir al cielo? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirlo. Pide el Espíritu Santo. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Lléname con tu poder. Dice un canto, ¿sabe usted escuchado ese canto? Lléname con tu poder. Queremos ir a la mansión celestial, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Miramos qué dice San Mateo 25:12. De cierto os digo, esto es terrible, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Qué palabra más dura. Aquellas mujeres corrieron, sudaron, tocaron puertas, anduvieron por todos lados. Dame aceite, regálame aceite, yo quiero aceite. Y por último alguien Dios se compadeció de ella y le da, toma el aceite que estás pidiendo. Y salen corriendo y luego llegan y tocan la puerta. Señor, aquí estamos. ¿Qué es ese ruido? Dice Jesús allá adentro. ¿Qué es ese ruido que yo escucho? Voy a ver, y abre la puerta. Señor, bien sudada, quizás. Aquí venimos con el aceite y ya nuestras lámparas alumbran. ¿Y de qué sirve eso? Yo a ustedes no las conozco. Váyanse de aquí. Qué triste. Tanto esfuerzo y no lograron nada. ¿Por qué? Porque llegaron demasiado tarde. Hermanos, todo es en el tiempo adecuado del Señor. Todo es en el tiempo de Dios. Dios tiene su hora, así como está tardando, no porque Él no esté muy ocupado. Él está tardando porque hay personas que todavía no han arreglado sus vidas. Por la misericordia de Dios, por pura misericordia Él está tardando, porque quiere que arreglemos esa vida. Quiere que nos pongamos en orden con Él. Quiere que hagamos su voluntad. Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios no quiere que tengamos castigo eterno. Si Dios no le importara en nuestras vidas, no hubiera muerto en la cruz del Calvario. ¿Para qué tanto sacrificio? Él no hubiera dejado su trono de gloria para venir a la tierra, a nacer en un humilde pesebre. Él no hubiera hecho todo eso, pero tanto sacrificio que Jesucristo hizo, porque Él es Dios y su amor es para con la raza humana. Y no solamente nos dio la salvación a través de su muerte, sino también nos llena con su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, Jesucristo es el esposo y viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Su iglesia está formada por personas que aman, que obedecen y que mantienen un corazón lleno con el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Podríamos decir, oh, mire qué iglesia más, mega iglesia tienen ahí en Mantorville. Una mega iglesia. Podría ser que alguien dijera, esta iglesia tiene 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 personas. Pero ¿de qué sirve si solo 8 o 10 se van al cielo? ¿De qué sirve una gran congregación si no están viviendo a la altura de lo que Dios espera que vivamos? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener un corazón lleno, pero rebosante del Espíritu Santo. A los niños les enseño el canto: si mi copa rebosa de amor. No sé si ustedes lo saben. Lo han escuchado. Si mi copa rebosa de amor, es muy fácil orar, obedecer y cantar. Si mi copa rebosa de amor. Así dice el canto.
Pero ¿qué está diciendo este canto? ¿Qué significa? Si mi copa, nuestra copa es el corazón. Si mi corazón rebosa del Espíritu Santo. No es necesario que el Espíritu Santo esté al nivel. Queremos que rebalse, que rebose, que usted tenga tanto Espíritu Santo que se salga de su corazón. Y se nota cuando alguien tiene tanto Espíritu de Dios que se sale del corazón. Sale. Se siente cuando las personas están llenas, pero súper llenas de la presencia del Señor. Qué bonito, yo quiero estar con Él, cerca de Él o cerca de ella, porque este hombre o esta mujer es santa, es santo. Yo quiero estar ahí. Mis amados hermanos, todos queremos estar cerca de alguien que es santo, porque de su corazón rebosa, rebalsa del poder del Espíritu Santo. Como cristianos tenemos que ser prudentes, llenarnos del poder del Espíritu Santo. Llénense, hermano. Busquemos hoy el Espíritu Santo. Vivamos para Él hoy, porque la venida de Cristo está cerca. Podría ser hoy la venida del Señor. Sí, podría ser hoy, 12 de julio del 26. Podría ser hoy la venida de Cristo. No estoy diciendo que es hoy, digo podría ser hoy. Podría ser mañana. Yo no sé cuándo será la venida de Cristo. Un último ejemplo quiero poner. Si las personas en Venezuela hubieran sabido el momento en que era el terremoto, el doble terremoto, ¿creen ustedes que hubieran estado dentro de esos edificios? ¿Hubieran estado dentro de esas casas? Pero nadie sabía. Cuando llegó. Y quienes estaban fuera, los que estaban adentro. Qué triste, qué triste. Así será la venida de Cristo. Nadie sabe. Y lo que estemos preparados, iremos con el Señor. Por lo tanto, hoy, mi intención de esta palabra de Dios en este momento es que usted llene su corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias porque tú lo das sin medida. Gracias porque tú lo das a todo aquel que lo pida. Gracias porque tú lo das a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y decide vivir una vida agradable para ti. Señor mi Dios, venimos delante de tu presencia a suplicarte, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo permanezca, que tu Espíritu Santo rebalse de nuestra vida. Queremos tener tanto tu presencia, Señor, que rebalse. Queremos tener tanto de tu presencia, Señor, que la gente pueda verlo, que la gente pueda notarlo. Señor, queremos tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Porque, Señor, queremos ir contigo a la mansión celestial. Porque nadie sabe el día y la hora, pero cuando eso llegue, Señor, queremos estar preparados para ir contigo al cielo. Padre Celestial, en tus manos de amor ponemos cada vida, cada persona. Señor mi Dios, ten misericordia de cada uno de ellos. Ten misericordia, Señor, y llénanos, bautízalos. Señor, yo no sé si van a haber manifestaciones o no de tu presencia en la vida de cada uno, pero lo más importante es que tú vengas. Mi amado hermano, por favor, diga: Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, quiero que vivas en mí. Dígalo. Ya sea en su mente, en su corazón o con sus labios, pero dígalo, pídalo. Porque dice la palabra del Señor que necesitamos pedirlo. Si no lo recibimos es porque no lo hemos pedido. Y eso es algo muy personal, como las vírgenes que daban tu palabra, las sabias, las prudentes pidieron una doble porción
decidieron llevar una doble porción, por eso entraron contigo en la boda del Cordero. Señor Dios, las insensatas no pidieron nada, se conformaron con lo que tenían y por eso se quedaron. Señor mi Dios, ayuda a mis hermanos que sean llenos con el poder de tu Espíritu Santo. Yo en el nombre de Jesús, yo estoy pidiendo por ellos, Señor, que los llenes con tu presencia, que los llenes de tu Espíritu Santo. Llénalos, Señor, porque yo quiero, Padre Santo, que el día en que tú vengas, todos podamos ir contigo a la mansión celestial. Ayúdanos, Señor, para que permanezca en nosotros el Espíritu Santo y que podamos ser cristianos verdaderos, cristianos genuinos, cristianos que queremos vivir contigo y hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor. Lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.